Bien, esta es la clase de métodos cinéticos. Yo soy el profesor Néstor Tancredi, profesor agregado de Físico-Química. Lo que vamos a ver es de qué forma se plantea el tratamiento de los datos experimentales, teniendo en cuenta lo que se aprendió en la parte de cinética formal. En cinética formal lo que se veía es que para cada orden había distintas ecuaciones que relacionaban las concentraciones con el tiempo. En particular, había dos tipos de ecuaciones: la ecuación diferencial, que es la que da la velocidad de reacción, en realidad, la derivada de la concentración contra el tiempo, relacionada con las concentraciones elevadas a los órdenes correspondientes. Y después está la ecuación de tipo integral, que es la integración de la ecuación diferencial anterior y que relaciona concentraciones con tiempo para cada orden. Entonces, de lo que se va a partir es un experimento cinético donde suponemos que tenemos datos tomados experimentales de tiempo contra concentración. El problema entonces es cómo obtener la expresión de la ley de velocidad, cómo determinar la constante de velocidad y cómo determinar los órdenes de velocidad. En cuanto a la clasificación de los métodos cinéticos, tenemos el método integral, tenemos el método diferencial, tenemos un caso particular del método diferencial, que sería el método de velocidades iniciales, y tenemos el método de vidas fraccionarias. Empecemos entonces con el método integral. Vamos a hacer un ejemplo en el cual tenemos los datos que ya mencionamos de tiempo contra concentración y suponemos un orden 1. La cinética formal en ese caso lo que nos dice es que la relación existente al integrar la ecuación diferencial es que el logaritmo neperiano del cociente de la concentración inicial sobre la concentración en tiempo t es igual a la constante de velocidad por el tiempo. Si uno aplica propiedades de logaritmos, entonces tiene que el logaritmo de la concentración al tiempo t es igual al logaritmo de la concentración inicial menos k por t. Así, lo que se tuvo en cuenta es que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los dos logaritmos, logaritmo de A0 menos logaritmo de A. Y después se rearregló. De esta manera entonces, si uno a partir de esta tabla que tenemos acá agrega una columna más que sería la del logaritmo de la concentración, puede graficar el logaritmo de la concentración contra el tiempo y obtener, si se cumple el orden 1, una recta cuya pendiente sería menos la constante de velocidad y cuyo ordenada en el origen sería el logaritmo de la concentración inicial. Esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, no es necesario conocer la concentración inicial de A. Fíjense que aquí se grafica el logaritmo de la concentración de A partir de determinado tiempo, no es necesario saber el valor inicial. Solamente hay que tener un poco de criterio para tener puntos antes que se acabe la reacción, ¿no? Suficientes puntos como para obtener la recta y a partir de ahí la pendiente. Lo otro, desde un punto de vista práctico, es que no importa cuándo se empiece a medir. Y técnicas, ustedes lo verán más adelante y probablemente las vean también en el laboratorio, en las cuales es imprescindible saber el tiempo exacto en que comenzó la reacción. Entonces hay que establecer algún criterio y empezar a agregar los reactivos de determinada manera y empezar a tomar el tiempo en el momento en el cual uno supone que empezó la reacción. Eso evidentemente implica un cuidado mayor, medidas especiales, etcétera, que aquí no son necesarias, así, no importa en realidad cuando se empezó a medir. Uno toma, insisto, los valores de concentración a partir de un determinado tiempo y a partir de allí hace este tratamiento. El método integral trabaja con las ecuaciones integradas y grafica una ecuación linearizada. Entonces se presentan dos situaciones. Si se conoce la ley cinética, es decir, por ejemplo, en el caso anterior, si se supiera ya de antemano que la reacción que estamos estudiando es de orden 1, entonces lo único que hay que hacer es encontrar la constante de velocidad. Es decir, en el caso anterior ya sabríamos que el logaritmo de la concentración contra el tiempo va a dar una recta,
y entonces simplemente hay que tomar puntos suficientes como para trazar esa recta y a partir de ahí sacar la constante con un grado de incertidumbre bajo. La otra situación es que no se conozca la ley cinética. Entonces ahí sí, es necesario suponer una ley cinética y ensayar la validez de la suposición. Eso tiene algunas consideraciones que hay que hacer. Evidentemente, si hay una recta con el orden que uno supuso, entonces se confirma ese orden y se puede encontrar la constante de velocidad correspondiente. Si no da una recta, entonces lo que se confirma es que ese orden no es el de la reacción, se descarta ese orden y hay que seguir haciendo las pruebas con otros órdenes. Ahora, el método integral tiene un aspecto que hay que considerar importante y se refiere al segundo caso de los que vimos recién, cuando es necesario determinar el orden. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, una tabla donde aparece el tiempo, aparece una concentración de A medida, 0,200 hasta 0,175, y también los valores que uno determinaría para probar, por ejemplo, el orden 1, menos logaritmo de la concentración de A, y esto sería para determinar el orden 2. Plantearíamos la inversa de la concentración. Si recordamos, la cinética formal lo que nos dice es que para el orden 2, en el reactivo A, la ecuación es 1 sobre la inversa de A menos 1 sobre la inversa de A menos 1 sobre la concentración de A inicial. Eso es igual a la constante por tiempo. De manera que uno grafica la inversa de la concentración de A contra el tiempo y da una recta. Entonces, de ahí que si uno quiere probar el orden 2, tiene que encontrar esta expresión. Entonces, de esta manera, podríamos probar el orden 2 con esta columna y el tiempo, el orden 1 con nuestra columna del tiempo y el orden 0 con la columna de concentración. El orden 0 lo que dice que la velocidad es constante, por lo tanto, la concentración con el tiempo debería dar una recta. Bueno, el asunto sería entonces probar estos datos y ver si da una recta cualquiera de alguna de los tres. Fíjense una cosa, si nosotros nos fijamos acá en el valor de la concentración, partimos de 0,200 y terminamos con 0,175. ¿Qué conversión tenemos aquí? Acuérdense que la conversión era la variación de concentración de A dividido la concentración inicial. Acá hacemos esa variación, varió en 25 milésimas sobre 200, eso es lo mismo que 12,5 sobre 100, o sea que la conversión aquí fue de 12,5%. Si uno hiciera estas gráficas, vería que con esa conversión de 12,5%, todos estos datos dan constantes. De hecho, se puede ver acá en la tabla, por ejemplo, para el orden 0, en el primer rango de 50 varió 3 milésimas, en el segundo 3 milésimas, si vamos más abajo a 300, 183 a 180, 3 milésimas, y aquí 2 milésimas, pero bueno, dentro de toda estos datos es prácticamente constante. Si miráramos acá, de 9 a 24 varió en 15, de 24 a 39 varió en 15, acá de 29 a 44 también varió en 15, y lo mismo va a pasar si miramos 1 sobre A. Es decir, si tenemos las mismas variaciones de tiempo, siempre de 50, y tenemos la misma variación en el valor que queremos ver si da lineal. Y bueno, esto da lineal, en cualquiera de los tres casos. Entonces vamos a mirar en detalle. Supongamos que en lugar de 12,5% nos vamos a una conversión mayor, 50%. Entonces acá tenemos unos datos experimentales que son los azules de concentración y los rojos corresponderían a los datos de conversión. Vemos que evidentemente la conversión va aumentando con el tiempo hasta llegar más o menos al 50%. Y los datos experimentales de concentración, que estamos probando para ver si da orden 0, los ajustamos a un ajuste lineal
y nos da un coeficiente de correlación bastante bueno, da 0,99, 0,9908. Y si miramos la recta, se ajusta bastante bien el punto. Si fuéramos un poco descuidados, nos quedaríamos acá y diríamos, bueno, el orden es 0 y pasaríamos a otra cosa. Pero se nos ocurre probar, por ejemplo, el orden 2 con estos mismos datos. Acá aparece de nuevo los datos experimentales, en este caso de 1 sobre la concentración de A. Y lo que encontramos es que ajustamos a una relación lineal y nuevamente nos da hasta el mismo coeficiente de correlación, 0,9908. O sea que también nos da un buen ajuste para estos datos. Probamos con orden 1. Con orden 1 cambia un poquito la cosa. El R cuadrado nos da 1. O sea, un ajuste perfecto en principio de todos los puntos. Pero en realidad, si uno mira estos datos acá, se queda un poquito con la duda, ¿no? Porque los coeficientes de correlación son todos muy cercanos entre sí y además muy cercanos a 1. En este caso es igual, pero en este otro caso 0,99 parece ser bastante bueno. Entonces, ¿cómo hace uno para eliminar la duda, sacarse la duda de encima y saber cuál es verdaderamente el orden de reacción? Bueno, la manera es aumentar un poco más la conversión. A ver qué pasa. Entonces nos vamos. Esto es un ejemplo nada más. Así que estos datos de conversión hay que tomarlos simplemente como los que se ajustan a este ejemplo. Acá tomamos 60%. Y ahora, cuando probamos el orden 0, nos encontramos con que ya el coeficiente de correlación bajó a 0,977, ¿sí? Y además, si uno mira los puntos, no es que el coeficiente de correlación haya bajado porque haya mucha dispersión, que eso podría pasar. Uno podría dar un ajuste lineal, pero con mucha dispersión, y que eso resultara en un coeficiente de correlación un poco más lejos de 1. No, acá lo que pasa es que todos los puntos tienen una tendencia a curvarse, apartándose de esa manera de la recta. Cuando hacemos el orden 2, nuevamente lo mismo. Ahora el coeficiente de correlación da 0,9743 y si miramos la gráfica, vemos que efectivamente la recta se ve claro que los puntos experimentales siguen una tendencia de curva y no una dispersión aleatoria. Y cuando vamos al orden 1, ahora sí, se mantuvo el coeficiente de correlación en 1, es decir que efectivamente este es el orden en base a los datos experimentales y a las pruebas que hicimos hasta ahora de tratamiento de datos. Este sería el orden que se ajusta mejor a los datos experimentales. Bien, entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que nos da estos resultados que estamos mostrando acá? Primero, necesitamos en el método integral una conversión alta para poder diferenciar la linealidad entre los distintos órdenes. Así que el método integral va a estar asociado a tomar datos hasta una conversión alta. Segundo, es conveniente ver los datos experimentales. El coeficiente de correlación uno lo puede sacar por la calculadora simplemente introduciendo los datos, pero ahí no está viendo la gráfica. Entonces, hay que ver la gráfica. Porque en este caso, no solamente es que el coeficiente de correlación es más bajo, sino que se ve una tendencia a apartarse de la linealidad. En cualquiera de los dos casos, orden 0 u orden 2. Así que la segunda enseñanza es mirar las gráficas que resultan de la aplicación de los distintos órdenes. Aquí tenemos además otra gráfica para aclarar un poquito más este punto. ¿Por qué es que necesitamos conversiones altas? Bueno, porque los métodos tienen una cierta incertidumbre, es decir, la determinación de cada uno de estos puntos tiene una cierta incertidumbre. Acá estamos probando, por ejemplo, para una cierta tabla de datos, de cierta reacción, el orden 1. Menos logaritmo de A, lo estamos graficando contra el tiempo, y cada uno de los puntos tiene un determinado intervalo de incertidumbre. Entonces, fíjense, con este intervalo de incertidumbre, los 4 primeros puntos, uno puede trazar perfectamente una recta, que sería esta de acá, que pase por todos los intervalos de incertidumbre.
Así que si uno se queda con una baja conversión, la recta pasa por todos los intervalos de incertidumbre. Ahora, si uno se va a una conversión suficientemente alta, que depende del intervalo de incertidumbre, ya se puede notar cómo esa recta no se ajusta a todos los puntos. Acá no hay manera de pasar una recta por todos los intervalos si uno toma todos los puntos. Entonces, esa incertidumbre, que depende de la precisión del método, de la sensibilidad que tenga el método, cuanto mayor sea la incertidumbre, uno va a necesitar una conversión mayor para poder diferenciar un orden del otro. Cuanto más bajo sea esta incertidumbre, entonces uno va a necesitar una conversión menor para poder diferenciar un orden de reacción del otro. Bien, el método integral es en general el más usado. Tiene algunas ventajas, es que solo se necesita una corrida. Ustedes vieron que con una sola tabla de datos uno puede ir probando distintos órdenes hasta encontrar el más ajustado. Un buen ajuste confirma el orden supuesto. Entonces, en ese caso uno ya sacó cuál es el orden y sacó cuál es la constante de velocidad. Y tiene también algunas desventajas. Hay que ensayar órdenes, esto es un poco trabajoso desde el punto de vista del tratamiento de datos. Se necesita una conversión alta, esto implica que hay que tomar datos experimentales hasta llegar a una conversión alta. Como hay que llegar a una conversión muy alta, eso puede traer problemas. La conversión muy alta implica que se formó una concentración alta de productos. Entonces imagínense que nosotros estamos estudiando la reacción A dando B. Pero si tenemos muchos productos, una concentración alta de productos, la reacción B dando A puede empezar a ser importante. Entonces la cinética cambia, ya no es una cinética de primer orden, sino que es una cinética de reacciones opuestas. La cinética de reacciones opuestas tiene otra fórmula cinética y por lo tanto ahí uno va a empezar a encontrar que se aparta también de la linealidad, pero no es porque la reacción directa, la de A dando B, sea del orden que uno está probando, sino porque están empezando a afectar también los productos. Y por último, otra desventaja que hay es que en general uno prueba órdenes enteros, 0, 1, 2, como hicimos recién. Es un poco trabajoso probar órdenes fraccionarios y además si son cercanos a un valor entero, supóngase que el orden correcto es 0,8. Cuando uno ensaya el orden 1, y bueno, le va a dar bastante bien. Entonces es muy probable que uno se quede con el orden 1, cuando en realidad el orden correcto es 0,8. Los órdenes fraccionarios no son una novedad. Hay muchas reacciones que tienen órdenes fraccionarios. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la reacción del hidrógeno con el bromo, para el bromuro de hidrógeno, ahí aparecía arriba el bromo elevado al orden 1 medio. Es una característica de esa reacción y de otro tipo de las reacciones de tipo radicalario. Entonces, bueno, si el orden real es un orden fraccionario, puede quedar, como dice acá, enmascarado. Bueno, un aspecto que vamos a ver que lamentablemente queda acá inmediatamente después de haber hablado del método integral, pero que en realidad es un aspecto que es más general que el orden integral. Cuando la velocidad está afectada por más de un reactivo, como por ejemplo acá aparece A a la alfa, pero también aparece B a la beta, entonces hay que ver de qué manera podemos solucionar esto para que nos quede una situación similar a la que vimos recién, donde solamente aparecía uno de los reactivos, un reactivo influyendo en la velocidad de reacción. Y eso se logra si la concentración de B se mantiene constante. En ese caso, si B fuera constante, entonces lo único que influiría sobre la velocidad de reacción sería la concentración de A. Y podríamos trabajar de esa forma con una constante aparente, que sería la constante por la concentración de B inicial a la beta. La velocidad de reacción quedaría entonces como menos derivada de la concentración de A contra el tiempo, igual a constante aparente por concentración de A a la alfa. Y entonces podríamos trabajar de la misma manera para hallar el orden alfa y la constante aparente.
El asunto es cómo se hace para que esta concentración de B se pueda considerar constante cuando es un reactivo. Entonces tenemos dos maneras. Agregar desde el principio una concentración de B inicial alta o regenerar el reactivo B. ¿Qué quiere decir agregar una concentración alta de B? Bueno, quiere decir que desde el punto de vista estequiométrico, lo que se coloque de B en concentración sea mucho mayor que la concentración de A. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si tenemos una reacción del tipo A más B, donde la estequiometría es 1 a 1, para decir un número, podríamos poner una concentración de B que fuera 10 veces mayor que la concentración de A. Entonces, de esa manera, si hay si ocurre la reacción en forma completa para A, para B va a haber una variación solamente de un décimo. Y si ocurre hasta una conversión del 50%, entonces es menor que un décimo. Podemos considerar entonces que la concentración de B no es que quede constante, sino que desde el punto de vista práctico la podemos aproximar a la concentración de B inicial. Hay que tener cuidado con la estequiometría, porque yo recién les dije A más B 10 veces mayor, pero si la relación fuera, por ejemplo, A más 2B, y uno pone 10 veces la concentración de B, entonces en realidad, desde el punto de vista estequiométrico, está poniéndolo a B 5 veces mayor en concentración que A. Entonces ahí se va a notar la variación de B durante la reacción. Se va a notar por un tema de las sensibilidades normales que tienen los métodos de detección de concentración. Bien, entonces una manera sería esta, poner una concentración elevada de B en exceso, de manera que prácticamente se mantenga constante. La otra es regenerar el reactivo B. Para eso necesitamos otro reactivo que reaccione, que no intervenga en la reacción principal entre A y B, y que reaccione con B aparte en una forma muy rápida, que reaccione, perdón, con el producto de B, aparte en una reacción muy rápida, de manera que regenere a B. Esto ustedes lo van a ver, por ejemplo, en el laboratorio, en una reacción que van a estudiar que es del persulfato con el yoduro. En esa reacción, el yoduro se transforma en yodo. Entonces, si uno lo deja así, evidentemente la concentración de yoduro va a ir disminuyendo. Ahora, lo que se hace es agregar tiosulfato de sodio. El tiosulfato reacciona con el yodo y regenera el yoduro muy rápidamente. De manera que la concentración de yoduro en esa reacción de persulfato con yoduro se puede considerar constante durante el tiempo en que esté presente el tiosulfato. Bien, de esta manera entonces uno lo que haría es determinar el orden alfa y la constante aparente para una concentración de B determinada, concentración inicial de B determinada. Le queda entonces, en este caso, encontrar el valor de beta y el valor verdadero de la constante de velocidad. Entonces, para eso se necesitan hacer distintas experiencias con distintas concentraciones de B inicial en exceso, de manera que uno va a determinar varios valores de constante aparente para cada corrida I, dependiendo de cada concentración de B inicial que haya puesto. Si uno aplica logaritmos en esta expresión, de que el logaritmo de la constante aparente para una corrida determinada es igual al logaritmo de la constante de velocidad, más beta, que está como exponente y por lo tanto queda como factor en el logaritmo, más beta por el logaritmo de la concentración inicial de B. De esa manera uno grafica el logaritmo de la constante aparente de cada corrida contra el logaritmo de la concentración de B inicial, y eso le va a dar una recta cuya pendiente va a ser beta. En este caso, beta sería positivo porque la pendiente es positiva. Si beta es negativo, nos va a dar una pendiente negativa. Y de la ordenada en el origen podemos sacar el logaritmo de la constante de velocidad y por tanto la constante de velocidad correspondiente. Bueno, otra forma de encontrar el orden de B sería trabajar en exceso de A.
Es decir, ya encontramos el orden de A, ya encontramos la constante aparente para una determinada concentración de B, ahora variamos la concentración de B y dejamos constante la concentración de A. De esa manera vamos a poder encontrar el orden beta y podemos ahora encontrar ya tenemos los dos órdenes, podemos encontrar la constante de velocidad a partir de la constante aparente que determinamos en alguno de los dos casos. Bueno, esto ya lo dije recién, la constancia de B como método de trabajo no es privativo del método integral, también es válido para los otros métodos que vamos a ver. Y el criterio para dejar B en exceso depende de la estequiometría, como ya lo dije recién. Hay que cuidar ese aspecto para ver cuánto más hay que poner en exceso, de manera que B realmente se mantenga razonablemente constante. Vamos a hablar ahora del método diferencial. El método diferencial utiliza la ecuación diferencial, tal como se vio, donde la velocidad es igual a menos la derivada de la concentración del reactivo A respecto al tiempo, y eso es igual, vamos a suponer, a la constante velocidad por la concentración de A a la alfa. Es decir, suponemos que solamente el reactivo A interviene en la reacción. Si aplicamos logaritmos en esta ecuación, tenemos que el logaritmo neperiano de la velocidad es igual al logaritmo neperiano de la constante, más alfa por el logaritmo neperiano de A. Entonces, si se hiciera una gráfica del logaritmo de la velocidad contra el logaritmo de la concentración, obtendríamos una recta cuya pendiente sería alfa, y del ordenadero de origen obtendríamos el logaritmo neperiano de la constante de velocidad. En este caso la pendiente es positiva porque el alfa es positivo. Puede ser un alfa negativo y en ese caso la pendiente será negativa. Bueno, como ventajas, este método no ensaya un valor de orden como era el caso del método integral, sino que lo determina directamente. Entonces no tenemos aquellos problemas, por ejemplo, de que se podía quedar enmascarado en el método integral un orden fraccionario. Acá el orden va a ser el que salga de la pendiente. Ahora, para poder trabajar, evidentemente es necesario calcular la velocidad de la reacción. Entonces, ¿cómo? Una forma es graficando los datos experimentales. Acá tenemos una gráfica de la concentración de A contra el tiempo. Los puntos experimentales son esos puntos oscuros que están allí. La concentración va bajando. Y entonces lo que se hace es elegir determinados valores de concentración. Ahí están elegidos 0,8, 0,6, 0,4 y 0,2. Y para esos valores se determina la velocidad, como dice más abajo, como el valor absoluto de la pendiente. Por ejemplo, para 0,8, esa línea roja que hay ahí, es la pendiente a la curva en ese punto. Eso representará, el valor absoluto de esa pendiente va a representar la velocidad en ese punto y para esa concentración. De manera que vamos a tener lo que aparece en la tabla, o sea, para distintas concentraciones, a 1, a 2, a 3, a 4, distintas velocidades determinadas gráficamente. Eso evidentemente tiene una imprecisión por el uso de un método gráfico, que evidentemente la determinación de la tangente tiene un cierto grado de incertidumbre. Una forma alternativa de calcular las velocidades es a través directamente de la tabla. Si uno tiene la tabla de concentraciones contra tiempos, entonces uno lo que puede hacer es tomar dos valores de concentración y si se supone que la conversión varió poco entre esos dos valores de concentración, se puede asumir entonces que la velocidad es constante en ese tramo. Y por lo tanto se puede calcular como el cociente incremental, es decir, como la variación, el cociente entre el delta concentración y el delta tiempo con signo cambiado.
Por ejemplo, si tomáramos el dato 0,6 y el dato 0,8, el valor de velocidad lo calcularíamos como menos el cociente entre, en el numerador 0,6 menos 0,8, y en el denominador los tiempos correspondientes a 0,6 y a 0,8. Eso nos daría un número que representaría la velocidad entre esos dos valores de concentración. Y eso lo podemos hacer con todos los puntos, o con intervalos de puntos que nosotros elijamos. Un detalle en ese caso: ¿a qué concentración le atribuiríamos la velocidad? Bueno, lo que corresponde en este caso es atribuir esa velocidad al valor promedio de las concentraciones elegidas. Si nosotros, por ejemplo, elegimos para calcular la velocidad el intervalo entre 0,6 y 0,8, entonces esa velocidad calculada le vamos a hacer corresponder la concentración del promedio entre 0,6 y 0,8, o sea, 0,7. De esa manera uno lo que tendría es una tabla en la cual estarían todos esos valores de concentraciones promedio por un lado, y a cada uno de ellos se le haría corresponder la velocidad calculada para cada rango de concentración. Y luego procedemos de la misma manera. Bueno, un caso especial del método diferencial es el método de velocidades iniciales, donde se parte de una premisa: si la variación de la concentración del reactivo A es pequeña, entonces la velocidad puede considerarse constante. Si nos fijamos, por ejemplo, en esa gráfica de concentración contra tiempo y miramos los datos a bajas conversiones, los primeros datos, vemos que esos primeros datos siguen una tendencia lineal durante cierto rango de conversión. A partir de cierto rango de conversión se empiezan a apartar. Pero en un rango restringido de conversiones tenemos que los puntos se aproximan a una recta, esa recta la trazamos, es esa línea clara que está ahí, y eso representaría la velocidad en el origen, es decir, la velocidad inicial de la reacción. Entonces, ¿cómo se trabajaría? Se realizarían varias corridas con diferentes concentraciones iniciales del reactivo A. Se determinaría la velocidad inicial como la tangente en el origen. Entonces ahí tenemos, en esta gráfica, tenemos tres corridas hechas con tres concentraciones diferentes iniciales, una con valor de 50, otro con valor de 40 y otro con valor de 10. Entonces, para cada una de esas curvas, trazamos la pendiente en el origen, que correspondería a la velocidad inicial, y tenemos para cada concentración inicial un valor de velocidad inicial. Entonces, la relación entre velocidad y concentración se mantiene, solo que en condiciones iniciales. Ahora, la velocidad inicial la podemos escribir como la constante K, multiplicada por la concentración inicial de esa corrida, elevada al orden alfa. Si aplicamos logaritmos, vamos a tener que el logaritmo de la velocidad inicial es el logaritmo de la constante más alfa, logaritmo de la concentración inicial, y por lo tanto, si graficamos el logaritmo de la velocidad inicial contra el logaritmo de la concentración, nuevamente vamos a tener una recta cuya pendiente va a ser el orden de reacción alfa y la ordenada de origen el logaritmo de K. Bueno, algunas ventajas que tiene este método: una, en realidad no es propia del método de velocidades iniciales, sino que es propia del método diferencial. Se determina el orden y no hay necesidad de suponerlo como en el método integral. La otra sí es propia del método de velocidades iniciales, y es que se elimina la influencia de reacciones secundarias. Cuando hablamos del método integral, habíamos dicho que como había que trabajar a conversiones altas, teníamos que llegar hasta a concentraciones del producto importantes. Entonces, por ejemplo, la reacción opuesta podía empezar a influir, y eso iba a cambiar la cinética de la reacción. En este caso, como trabajamos con conversiones pequeñas, entonces ese efecto no lo vamos a ver nunca, porque las concentraciones de productos o mismo las de intermediarios van a ser pequeñas.
tiene algunas desventajas. Por ejemplo, el trazado de las tangentes, incertidumbre. La necesidad de hacer varias corridas, eso no hay manera de evitarlo y eso implica más tiempo de trabajo en el laboratorio, mayor gasto de reactivos. Y por último, lo que era una ventaja también se puede ver como una desventaja. No se detecta la influencia de productos en la velocidad. Nuevamente, estamos trabajando a conversiones pequeñas. Eso quiere decir que no sabemos si los productos están influyendo o a la larga, si los productos van a influir o no, porque están en muy pequeña concentración. Bien, el método de velocidades iniciales entonces requiere rangos de conversión pequeños para datos en un rango de conversión pequeño, para que la velocidad se pueda suponer constante e igual a la velocidad inicial. ¿Qué quiere decir rango de conversión pequeño? Bueno, ahí lo conveniente es remitirse a los datos experimentales. Es decir, uno traza los puntos y mira, a ver, en qué punto, cuáles de los primeros puntos se pueden considerar que están alineados y cuáles ya revelan un apartamiento. Ustedes van a hacer una práctica aplicando el método de velocidades iniciales en el laboratorio de Físico-Química 103 y ahí ustedes pueden hacer la prueba de calcular la conversión hasta el punto en el cual el valor de velocidad se mantiene constante. Normalmente, en las condiciones que se trabaja en el laboratorio, ese grado de conversión es más o menos del orden del 10%. De cualquier manera, yo les recomiendo que hagan esas cuentas, que vean efectivamente hasta qué valor se mantiene constante la velocidad, y no se sorprendan si encuentran que la velocidad se mantuvo constante hasta el 15% de conversión o hasta el 20% de conversión. Tampoco si detectan un apartamiento de la linealidad a un 7%. Eso depende, como dice el último párrafo, del orden de reacción. El orden de reacción hace más o menos sensible el apartamiento de la linealidad y también de la sensibilidad del método de medida. Cuanto más sensible sea el método, a conversiones más bajas se va a detectar el apartamiento de la linealidad. Bien, el último método es el método de vida fraccionaria, para lo cual tenemos que recordar qué es el tiempo de vida fraccionaria. Es el tiempo necesario para reducir la cantidad inicial de un reactivo en un valor determinado. Dicho de otra manera, es el tiempo necesario para que se consuma una cierta fracción de la concentración inicial. Entonces, si lo pasamos a fórmulas, ese tiempo correspondiente a esa fracción corresponde a una fracción que es x sobre a, donde a minúscula es la concentración inicial y x corresponde a lo que se consumió del reactivo A. Es decir, sería la diferencia entre la concentración inicial de A y la concentración de A al tiempo T sub F. Esto hay que tenerlo claro y no confundirse. A veces surgen confusiones por el hecho de que se suele utilizar mucho el tiempo de vida media, T medio. Y en el tiempo de vida media resulta que lo que se consume es un 50% de la concentración inicial, pero lo que queda también es un 50% de la concentración inicial. Entonces, ahí es donde puede surgir la duda, el tiempo, ese un medio a qué se corresponde, lo que se consume o a lo que queda. Bueno, es a lo que se consume. Y para poderlo, si no le surge esa duda, lo mejor es utilizar algún tiempo diferente al tiempo de vida media, por ejemplo el tiempo de vida un cuarto, donde ese un cuarto representa lo que se consumió de la concentración inicial, un 25% de la concentración inicial. Por lo tanto, cuando se llega al tiempo un cuarto, la concentración de A que nos queda es 3/4 de la concentración inicial. ¿Cómo aplicamos el método de vida fraccionaria? Vamos a tomar como ejemplo el tiempo de vida media y un par de órdenes, el orden 1 y el orden 2. El orden 1 es particularmente interesante porque
cualquier tiempo de vida fraccionaria, el tiempo de vida media o cualquier otro, es independiente de la concentración para orden 1. Eso lo podemos demostrar para el tiempo de vida media si recordamos la expresión de la ecuación integrada para el orden 1. Recordamos que era el logaritmo neperiano del cociente de la concentración inicial sobre la concentración, es igual a la constante por el tiempo. Entonces, cuando el tiempo es el tiempo de vida media, la concentración de A vale a 0 sobre 2. Entonces lo que nos queda es el logaritmo neperiano de A0 sobre A0 sobre 2. En otras palabras, ahí lo que nos queda es el logaritmo neperiano de 2. Ahí es donde desaparecen las concentraciones iniciales. Y la expresión final que nos queda es logaritmo neperiano de 2 igual a la constante por el tiempo de vida media. Acá a nosotros lo tenemos expresado como con el tiempo de vida media despejado. El tiempo de vida media es igual entonces al logaritmo neperiano de 2 sobre k para fracciones de orden 1. Y ahí queda claramente establecido que no depende de la concentración inicial. A partir de esa ecuación y habiendo determinado el tiempo de vida media, se puede calcular la constante de velocidad como el logaritmo neperiano de 2 dividido el tiempo de vida media. ¿Cómo haríamos para determinar experimentalmente el tiempo de vida media? Bueno, una cosa que se puede hacer es trabajar con distintas concentraciones iniciales, hacer corridas con distintas concentraciones iniciales, y determinar para cada una de ellas cuál es el tiempo necesario para que la concentración descienda hasta la mitad. Así tenemos varios tiempos de vida media para esa misma reacción. Si vemos que ese tiempo de vida media no depende de la concentración inicial, entonces el orden es 1. Si vemos que el tiempo de vida media depende de la concentración inicial, lo que sabemos es que el orden no es 1. No sabemos cuánto vale, pero sabemos que no es 1. Por ejemplo, en el caso del orden 2, si aplicamos también lo que sabemos de cinética formal, en la ecuación integrada para el orden 2, se puede deducir que el tiempo de vida media es la inversa del producto K por la concentración de A0. Ahí vemos que ahora ya para el orden 2 el tiempo de vida media depende de la concentración inicial. ¿Cómo trabajamos? Hacemos el logaritmo del tiempo medio sería igual a menos el logaritmo de la constante de velocidad menos el logaritmo de la concentración inicial. Como tenemos varias corridas con distintas concentraciones iniciales, por ejemplo, lo que haríamos sería graficar el logaritmo del tiempo de vida media contra menos el logaritmo de la concentración inicial. Si se da una recta, entonces quiere decir que efectivamente el orden es 2 y podemos del ordenal en el origen sacar el logaritmo de la constante de velocidad. Yo mencioné una manera de determinar el tiempo de vida media, que era con distintas corridas. Se puede hacer también con una sola corrida. Se puede tomar una sola corrida, determinar el tiempo correspondiente al descenso de la concentración desde A0 hasta 0 sobre 2, ahí tendríamos una determinación del tiempo medio, y después podemos ver cuál fue el tiempo para pasar de A0 sobre 2 a 0 sobre 4. Ahí tendríamos otro valor de tiempo medio asociado en este caso a una concentración inicial que sería 0 sobre 2. Si tenemos suficientes puntos en la gráfica, podemos hacer también el tiempo necesario para pasar de A0 sobre 4 a 0 sobre 8, etc. Y así podemos tener, a partir de una misma curva, varios valores de tiempo medio. Bueno, para cerrar este tema, ya vimos los métodos cinéticos. Nos enfrentamos, por ejemplo, a estudiar una reacción desconocida. ¿Qué se recomienda hacer? Bueno, se recomienda aplicar diferentes métodos para poder determinar los órdenes de reacción y la constante de velocidad. Porque de esa manera compensamos las distintas desventajas que tienen los distintos métodos. Una cosa con la que nos podemos encontrar es que el orden determinado por el método integral no coincida con el orden determinado por velocidades iniciales. En ese caso, no necesariamente eso se debe a un error,
una equivocación. Hay razones que pueden llevar a que ocurra esto. Por ejemplo, el mecanismo podría ser que cambiara con el tiempo de reacción. En ese caso, si uno trabaja con condiciones iniciales, como es el caso del método de velocidades iniciales, no detectaría ese cambio del orden con el tiempo de reacción. Se daría siempre un mismo orden que se corresponde con esa conversión baja. En cambio, con el método integral sí, detecta que el orden está cambiando. Y es información importante porque está indicándole a uno alguna cosa que está pasando con el mecanismo de la reacción. Otra causa es que el producto sea un catalizador o un inhibidor de la reacción. En el laboratorio, nuevamente ustedes van a ver una práctica de autocatálisis, donde el producto cataliza la propia reacción. Entonces, si esa reacción se estudiara solamente por método de velocidades iniciales, detectaría un orden de reacción que se corresponde con la reacción no catalizada, es decir, con la reacción sin influencia del producto, que tendría un cierto valor. Si uno lo estudia por el método integral, hace que la conversión vaya hasta valores grandes. Entonces, al principio la velocidad va a tener un cierto valor, pero a medida que se vaya produciendo, por ejemplo, el catalizador, el producto que es catalizador, la reacción se va a acelerar, la velocidad va a ir aumentando, y eso se va a detectar con el método integral. Bien, con esto entonces terminamos el tema de métodos cinéticos.